Muy buenas noches, estimados participantes. Sean bienvenidos a esta clase introductoria sobre el tema de intertextualidad, intercontextualidad e interaplicabilidad en la lectura científica. Esta clase llega a todos ustedes gracias a la Universidad Nacional Siglo XX y ESAM Latam. Esta clase será dirigida por el magíster Adrián Armando Vázquez Covarrubias, comunicador social de profesión. El magíster cuenta con un perfil académico altamente especializado para el área que nos convoca. Entre sus logros más destacados podemos resaltar que cuenta lo que es con una maestría en educación superior, con mención en administración educativa. También cuenta lo que es con un diplomado en redacción científica y norma ZAPA, competencia clave para el desarrollo de nuestro programa. También cuenta con un diplomado en educación superior basada en competencias. Cuenta lo que es con una sólida experiencia como docente en la Cátedra de Metodologías de la Investigación y una amplia trayectoria como tribunal evaluador de tesis, proyectos de grado y exámenes de excelencia en diversas universidades. Es además autor de textos académicos como Lenguaje y Literatura 2024, reafirmando su compromiso con la producción intelectual. Es un honor contar con su experiencia para guiarnos en este proceso de formación. Adelante, Magíster Adrián, el espacio es suyo. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos los presentes. La verdad estoy bastante contento de estar con todos ustedes para poder compartir. Ya entonces, rápidamente, vamos ya nomás a hablar del tema. Muchas veces hablamos de tipos de escritura y también debemos hablar de tipos de lectura. Tenemos distintos tipos de lectura. Por ejemplo, la lectura de comprensión es uno. La lectura reflexiva es otro. No sé si alguno de ustedes ha oído hablar de lectura reflexiva o tal vez ya la toma en práctica, ya la toma en cuenta. Lectura reflexiva, tal vez entre los presentes. Sí me gustaría que participen, por favor, ya sea en el chat o les puedo dar el micrófono también. Entonces, lectura reflexiva busca profundidad. Y la lectura científica, ya la lectura científica es que es precisamente la que nos importa en este tema, es aquella que va más allá de un significado. Ya, la lectura académica tiene primero la parte literal, donde nosotros conocemos, primero, en primera instancia, reconocemos el significado de todas las palabras. Después tenemos la lectura inferencial, donde nosotros vemos qué quiere decir un texto. Y muchos se quedan aquí. Pero como investigadores, como científicos, debemos ir más allá. Por lo tanto, debemos hablar de la lectura crítica o valorativa, que es la parte global y justamente la que nos lleva a la intertextualidad, intercontextualidad y también a la interaplicabilidad. Ya, muy bien. Entonces, en este momento estamos viendo el tema de hoy. ¿Qué quiere decir el prefijo inter? El prefijo inter quiere decir entre. Entonces, inter quiere decir entre. En el lenguaje entendido, entonces, hay que mencionar estos tres conceptos, que son bastante comunes en la actualidad en la ciencia, porque no solamente es que nosotros debemos aprender de manera memorística o conocer o hacer realizar una investigación, no. Tenemos que ir más allá. ¿Para qué me sirve aquello que estoy leyendo? Esta investigación, ¿para qué me sirve? ¿Con qué otros campos de la ciencia los puedo relacionar? Y también, ¿para qué o cómo puedo aplicar en la vida real y ver en otros contextos? Entonces, cuando logren llegar a este nivel, van a poder aplicar precisamente la intertextualidad, intercontextualidad y la interaplicabilidad, que no solamente son palabras un poco complejas, sino que es importante que nosotros sepamos y podamos relacionar con otras ciencias, con otras realidades y con una aplicabilidad. Muy bien, entonces, en ese sentido,
La intertextualidad. Vamos a ir primero con los textos. Este es el que han debido escuchar todos ustedes con seguridad. Fue acuñado por la filosofía y semiótica búlgaro-francesa Julia Kristeva en 1967, pero a raíz de un teórico llamado Mikhail Bakhtin. Ya, entonces, de aquí llega lo que es la intertextualidad, que habló de que la noción tradicional de influencia literaria hace una concepción más radical y estructural y que ningún texto puede existir de manera autónoma, pues siempre se encuentra en diálogo con otros textos. Ya, lo que estoy avanzando en literatura me sirve en historia, lo que estoy avanzando en literatura, en historia, me sirve en arte, me sirve en arquitectura, me sirve en comunicación social, y los textos no son aislados. Los textos no son aislados, así que de esta manera nosotros debemos ir relacionando con otros textos. Ya, ahora, la literatura en su segundo grado, según Janet, propuso una sistematización del fenómeno intertextual. Entonces mencionó 5 tipos de relaciones. Una que es la transtextual, otra la intertextualidad, otra que es la paratextualidad, metatextualidad y la hipertextualidad. Entonces, estos 5 conceptos de aquí también vamos a ver precisamente a la architextualidad, pero lo que nos interesa es la intertextualidad, relacionar entre textos. Muy bien. Entonces, Wasserman extendió este análisis al concepto de intertextualidad constitutiva del conocimiento científico, argumentando que la ciencia avanza precisamente a través de la cadena intertextual de citaciones, que es lo que hacemos generalmente cuando nosotros estamos realizando una investigación, hacemos citas. Y este artículo tiene relación con otros, precisamente alterando y reformulando el conocimiento establecido. Entonces, no es solo un rasgo formal de un texto científico, ya, sino que es la construcción de un conocimiento disciplinar. Ahora, les voy a hacer una pregunta a los que están presentes. Pueden escribir en el chat o pueden pedir la mano, ¿ya? O levantar la mano. Les voy a hablar del Renacimiento. Muy bien. El Renacimiento viene después de la Edad Media, ¿verdad? De donde casi 1000 años la iglesia tuvo el poder y el control absoluto del conocimiento. Entonces, en el Renacimiento, lo más importante era el mismo hombre. Y ahí fueron surgiendo muchas ciencias y ahí fueron surgiendo muchas leyendas. Por ejemplo, el mejor pintor de la historia, Leonardo da Vinci. El mejor escultor de la historia, Miguel Ángel. El mejor dramaturgo de la historia, William Shakespeare. Todo esto se da en el Renacimiento. Muy bien, ahora, si hablamos del Renacimiento, participen por favor. Mencióneme qué ciencias yo puedo relacionar con textos del Renacimiento. Vamos, ¿con qué ciencias puedo mencionar o relacionar el Renacimiento? A ver, Adolfo, Alejandra, Alexander, Ariel, Augusto, Bruno, Edson, Rubén, Ever, Helen, Jan, Juan Pablo, Judith. Helen, vamos Helen, adelante. Buenas noches, ¿no sería la Odisea escrita por Homero? No, la Odisea escrita por Homero fue mucho antes, pero en el Renacimiento estamos hablando ya del siglo XVI, XVII, siglo V a finales del XIV, siglo XV y XVI. Sí, fue mucho antes, justamente lo que estás hablando de la Odisea. Pero, ¿alguien estaba escribiendo geometría? Geometría tiene que ver con arquitectura, con arte, sí. Historia, por supuesto. Ya, ¿qué otras ciencias más puedo relacionar con el Renacimiento? Vamos, textos del Renacimiento. A ver, pintura, escultura, lingüística, exacto, literatura, arte en general, teatro,
¿Con qué más? Filosofía. Exacto, Salvador, al mismo tiempo. Filosofía, psicología, etcétera. Entonces, vean, estoy hablando de un acontecimiento. Astronomía, muy bien, Will, claro que sí. Estoy hablando de un acontecimiento bastante importante porque no se olvide, durante casi 1000 años el hombre estaba sometido a lo que dictaminaba la iglesia. Entonces, ahí fueron surgiendo las ciencias en el Renacimiento y artistas que hasta el día de hoy no los pueden superar. Ya, entonces, vean, hemos hablado de un acontecimiento y hemos ido relacionando otras ciencias. Eso es la intertextualidad. Es la capacidad de que yo pueda relacionar un texto con otro. Ya, entonces, diferentes tipos de textos. Ahí estamos hablando de la intertextualidad. Ya, más adelante vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a continuar entonces. Ya, vamos con la intercontextualidad. Muchas veces nosotros leemos algo y juzgamos sin conocer el contexto. Incluso juzgamos sin conocer el contexto. Y el contexto es bastante importante. Por ejemplo, si ustedes han leído Nacer Hombre, entonces algunos, qué bien, otros, sí, sí, claro. ¿Cuál es el contexto? ¿Quién me dice cuál es el contexto de Nacer Hombre? Del poema de Adela Zamudio, Nacer Hombre. Ya. Primero, Adela Zamudio es una de las escritoras más importantes en la historia de nuestro país. Ya vivió en una época muy machista donde la mujer no tenía derecho a nada. Entonces, acá, la mujer no tenía derecho a voto. ¿Qué dice una parte del poema? Puede votar un idiota porque es hombre. Entonces, si yo no conozco el contexto, ya, y eso es lo que muchas veces sucede, que les dan clases o están leyendo algo, pero no se van al contexto. Ya, entonces en el contexto, ella estaba reclamando por los derechos de la mujer. La trataron de marimacho, la trataron de solterona, o sea, tuvo una vida dura en ese sentido. Siempre nosotros debemos entender el contexto. Ya, y eso es para cualquier ciencia o para cualquier lugar. A la tierra que fueres, haz lo que vieres, dice, ¿no? A la tierra que fueres, haz lo que vieres. Sí, eso sucede, porque a veces no entendemos el contexto. Ya, otro ejemplo así sencillo. Fui a vivir unos años a Yacuiba y te invitan mate. Te invitan una vez, gracias, y ya no te vuelven a dar. Entonces, contexto. Cuando tú dices gracias, quieres decirle que ya no te dé más. ¿Qué he hecho? No entendí el contexto. Ni siquiera podemos comprender todas las jergas que tiene nuestro país. Les aseguro que hay muchas que no conocemos ni siquiera de nuestra propia ciudad. Entonces, el contexto es fundamental para cualquier ciencia, ya porque cada ciudad dentro de un mismo país no es igual. Incluso hay palabras que cambian el significado por el contexto. Entonces, acá, intercontextualidad representa una extensión y profundización del fenómeno intertextual, desplazando el foco de análisis de los textos en sí mismos hacia los diferentes contextos que se producen, circulan e interpretan. Mientras que la intertextualidad se ocupa de las relaciones entre textos, la intercontextualidad se pregunta cómo los distintos contextos históricos, culturales e institucionales se relacionan entre sí. Ya Ox en el 92 señaló que el contexto no es un marco estático que rodea la comunicación, sino un producto dinámico que los participantes construyen, negocian y transforman a lo largo de la interacción. Esta perspectiva, entonces, es importante para comprender la intercontextualidad. Generalmente se puede distinguir al menos 3 dimensiones analíticas. La primera es la dimensión histórica. Los discursos del presente dialogan con contextos pasados y anticipan contextos futuros. El hombre que no entiende su historia está condenado a repetirla. Ya, el hombre que no entiende su historia está condenado a repetirla. Entonces,
El contexto del pasado, el contexto del presente, el contexto del futuro. Dialoga. Por ejemplo, ser un comunicador social ahora no es lo mismo que hace 20 años. No es lo mismo, es otro contexto. Por ejemplo, ahora tienes que manejar redes sociales, tienes que saber manejar programas de edición. Hace 20 años bastaba con que tengas una redacción impecable, pero ahora no. Y de aquí a 20 años, comunicación social va a ser otra cosa. Y muchas carreras también se transforman, evolucionan, y si no cambian y adecuan la malla curricular, entonces están condenados a la extinción. Esas carreras en ciertas universidades podría pasar. Ya, entonces, por eso se hace el cambio de malla, porque cambia el contexto. Ahora, seguimos. Muy bien. Acá Foucault demostró en su arqueología del saber que los discursos científicos, filosóficos y políticos solo pueden comprenderse en relación con las condiciones históricas que posibilitan su emergencia. Así que lo denomino episteme. La segunda dimensión es la institucional. Los discursos se producen siempre en el seno de instituciones. Puede ser academia, puede ser escuela, medios de comunicación, sistema jurídico, las distintas iglesias, que imponen sus propias normas, jerarquías y expectativas. Y eso justamente Bourdieu argumentó que el campo discursivo es un campo de fuerzas en el que distintos agentes compiten por la legitimidad de sus discursos y que esa competencia está regulada por las reglas específicas de cada institución. La intercontextualidad institucional se refiere en este sentido a las relaciones entre los distintos campos institucionales y los procesos del préstamo, traducción y adaptación entre los discursos. Ya las distintas universidades, por ejemplo, tienen sus diferencias. Aunque estemos hablando de la misma carrera, tienen sus diferencias. Ya. Solo un ejemplo. No voy a dar nombres. Universidad Tantos en Cochabamba, la carrera X se caracteriza por la investigación, pero en Santa Cruz se caracteriza por la producción digital, mientras que en La Paz se caracteriza por el periodismo. Y estamos hablando de la misma carrera. Porque han visto, es un mundo bastante grande que tiene cada carrera, y cada carrera tiene distintas especialidades. Entonces, ahí vamos otra vez a la intercontextualidad. De una institución a otra institución, hay variedad, hay variaciones. Y eso les ha debido pasar varias veces a todos ustedes. Muy bien. Ahora, la tercera dimensión es la cultural. Los discursos emergen en culturas específicas que determinan sus marcos interpretativos, sus presupuestos valorativos y sus horizontes de sentido. Geertz definió a la cultura como un sistema de concepciones heredadas expresadas en formas simbólicas por medio de las cuales los hombres comunican, perpetúan y desarrollan su conocimiento y sus actitudes frente a la vida. La intercontextualidad cultural analiza de qué manera los significados culturales viajan de un contexto a otro, qué transformaciones sufre y qué tensiones genera en contextos interculturales. Y si lo sabremos bien nosotros, porque Bolivia es un país pluricultural y multiétnico donde somos diferentes. Sí, más bien no nos llevamos tan mal como la Unión Soviética, que al final tuvo que disolverse, ¿verdad? Y era insoportable, insostenible. No, acá no. No hemos llegado a eso, pero las distintas culturas, al momento de relacionarse, ves muchas diferencias. Ya, por ejemplo, ¿existe la palabra Dios en el quechua? A ver, dígame, ¿existe o no existe la palabra Dios? Los que saben quechua, acá. O hay un término hasta que te vuelva a ver. Y Yambay. Entonces la parte guaraní. Tenemos diferencias culturales muy grandes. Ya tenemos distintas naciones culturales, como lo denominan, y cada una tiene precisamente una característica, tiene su propia cosmovisión, tiene su propia forma
de ver la vida, de su justicia, incluso de la parte artística, musical, es distinta, es diferente. Entonces, hay que entender la intercontextualidad generalmente desde la historia, desde la institución y desde la cultura. Ya, por ejemplo, a algunos les gusta el anime y pueden ir a eventos culturales y hacer cosplays. A otros les gusta el K-pop y pueden ir vestidos, obviamente, como K-poperos, aprenden coreografías y están yendo, visitando distintos lugares. Pero puede ser que aparezca un rockero que no le guste para nada y tiene otra onda, otro pensamiento, ¿verdad? Aparece otro skater, está en otra onda, o sea, incluso dentro de la ciudad hay movimientos urbanos que son diferentes. Entonces, ahí vamos viendo la intercontextualidad. Y no se trata de querer imponer lo que yo pienso sobre otros, sino se trata de respetar cada cultura. Entonces, ahí vamos viendo precisamente lo que pueden ser préstamos culturales o apropiaciones culturales. El préstamo cultural es cuando yo puedo tomar cosas de otra cultura con respeto, mientras que la apropiación cultural es cuando yo tomo cosas de otra cultura sin respetar el sentido original de la misma. Entonces, cuando realicen investigaciones, si van a estar haciendo trabajo de campo, que muchas veces lo van a hacer, no juzguen. Simplemente es como en el cacho. Lo que se ve, se anota. Ya eso, lo que se ve, se anota. Entonces, a veces nosotros tenemos concepciones diferentes por la familia, por la sociedad, pero no debemos estar juzgando, sino entender el contexto. Entonces, sí hemos visto ahora dos cosas diferentes, ¿verdad? Una, que debemos relacionar entre diferentes textos porque todos nos pueden aportar de alguna manera. Ya todos nos aportan. Entonces, el conocimiento va aportándose de distintas maneras y las citas que hacemos nos puede servir en un montón de investigaciones. Obviamente, debemos mencionar la fuente. Entender el contexto para realizar una investigación, ya sea en el área de salud, ya sea en el área social, ya sea en el área económica, ya sea en el área tecnológica, siempre debemos comprender el contexto. Y vamos a ver también la última parte, el para qué me sirve y el cómo puedo utilizar en otros campos. Entonces, esto llegaría a ser la interaplicabilidad. Es la capacidad de los conocimientos, métodos, teorías y herramientas conceptuales de traspasar las fronteras de los campos disciplinares en lo que fueron originalmente formulados, para ser aplicados de manera productiva en otros dominios del saber o de la práctica. Es diferente a la interdisciplinariedad, que designa la colaboración entre disciplinas, y de la transdisciplinariedad, que apunta a la superación de las fronteras disciplinares. La interaplicabilidad se centra específicamente en el movimiento de transferencia del conocimiento entre diferentes campos. Entonces, ¿cómo puedo utilizar este conocimiento en otras áreas? Eso es precisamente la interaplicabilidad. Ya, la historia de la ciencia ofrece distintos ejemplos de interaplicabilidad productiva. Por ejemplo, la termodinámica fue aplicada a la economía, que modeló el equilibrio económico a partir de los conceptos de energía y equilibrio de la física. Muy bien, entonces he utilizado conceptos de la física para empezar a hablar de economía. Interaplicabilidad. Ya otra persona que es Mandelbrot aplicó la geometría fractal, originalmente desarrollada para describir conjuntos matemáticos, al análisis de fenómenos naturales, económicos y sociales. Entonces, aquí vemos que lo que surge para una ciencia, también puedo aplicar para otra ciencia. Y que en el momento de realizar una investigación, también es importante que nosotros veamos para qué me va a servir en el mundo real y cómo puedo aplicarlo de distintas maneras. Entonces, cuando realizamos una investigación, hay que tomar en cuenta investigar de diferentes textos. Vamos buscando distintos textos precisamente para enriquecer. Vamos entendiendo esa realidad, ¿ya? ¿Y para qué me sirve?
y cómo puedo relacionar. Muy bien. Para que la interaplicabilidad sea productiva son necesarias al menos 3 condiciones. Una comprensión profunda del concepto o método en su campo de origen, que permita identificar su núcleo duro y distinguirlo en sus formulaciones contingentes. Una sensibilidad epistemológica que permita reconocer las semejanzas y diferencias entre los campos de origen y de destino y evaluar en qué medida las condiciones de aplicabilidad se cumplen en el nuevo contexto. Además de una disposición crítica que permita modificar, adaptar y eventualmente rechazar el concepto o método cuando su aplicación resulta distorsionante o contraproducente. Y obviamente estos 3 conceptos están relacionados, como hemos mencionado. No son conceptos aislados, sino que mantienen relaciones de mutua implicación y se van complementando. La intertextualidad describe el tejido de relaciones que vincula a los tejidos entre sí. La intercontextualidad analiza la manera en que los contextos de producción e interpretación condicionan y transforman esas relaciones, y la interaplicabilidad examina de qué manera el conocimiento producido en un campo puede ser movilizado productivamente en otros campos de conocimiento. Muy bien, aquí vamos a ver un pequeño ejemplito y luego vamos a hacer un ejercicio corto y vamos a empezar a debatir. Ya, todos conocen a Edgar Allan Poe. Han debido escuchar hablar, El escritor oscuro, y El cuento del cuervo es bastante conocido, ¿verdad? Hasta los Simpson lo han parodiado en su primer Halloween. Entonces, aquí vamos a ver, en base a este cuento de El cuervo, intertextualidad, intercontextualidad y la interaplicabilidad. La intertextualidad. Entonces, en este caso, en el análisis del cuervo, Edgar Allan Poe no inventó el misterio ni el duelo, pero su poema es un nodo crucial de una tradición literaria. Dialoga con la figura del busto de Palas, justamente que es Atenea, la diosa de la sabiduría, un símbolo clásico que subraya la ironía del cuervo porque es una criatura de la oscuridad que está posada sobre la sabiduría. Ahora, hace alusiones ya a otros textos antiguos. Entonces, no es que Edgar Allan Poe haya sido el primero en abordar este tema, claro que lo hizo de manera magnífica, ya, porque también evoca a la Odisea de Homero, a la balada del viejo marinero también, de Coleridge, donde criaturas míticas causan tormento psicológico. Entonces, se inspira en su propio trabajo previo de Eleonora, que es un tema recurrente en esta obra, ¿verdad? Justamente la persona que murió y que él está en duelo. Ahora, el contexto, ¿ya? Primero, ¿cuándo se ha escrito? A nosotros no nos va a causar temor, ¿ya? Porque peores cosas vemos en la calle, ¿verdad? Exacto. Pero hay que ver primero el contexto. Se ha escrito en la época victoriana en el siglo XIX. Si digo siglo XIX, entonces estoy hablando de 1800. Era una obra maestra de terror gótico y el romanticismo melancólico. Ya la oveja negra del romanticismo es Edgar Allan Poe. Entonces, justamente durante el romanticismo se escribió esta obra. Su recepción estaba marcada por su fascinación por la muerte, el luto y el espiritualismo, que es algo característico de esa época. Nosotros vivimos en una época muy diferente, donde las características literarias, por ejemplo, en la actualidad, son mezclar lo real con lo mágico, llámese Harry Potter, llámese Narnia o llámese Game of Thrones, Juego de Tronos, ¿verdad? Ese es el tipo de literatura en la actualidad. Mezclamos lo real con lo mágico, tenemos pensamientos filosóficos profundos. Ese es nuestro tipo de literatura, nuestra realidad, pero en esa época era otra, ¿ya? Entonces, para este público, el cuervo era un emisario de lo sobrenatural y un reflejo de la fragilidad de la mente frente a la pérdida. Entonces, el lector moderno puede hablar de un análisis psicológico y político. Se estudia la melancolía no solo como un estado poético, sino como una forma de luto. Los críticos modernos también pueden interpretar el poema a través de lentes políticos,
como una reflexión sobre la política de la melancolía en una sociedad que a menudo reprime el luto. Entonces, sí estamos hablando de darles distintos contextos. Y la interaplicabilidad. Muy bien. El impacto del cuervo ha superado los límites de la literatura. Entonces, aquí podemos hablar de psicología y salud mental, precisamente porque el poema es un caso de estudio clínico para el análisis del duelo complejo. Ya hay personas que no aceptan el duelo o no elaboran el duelo, ¿verdad? Entonces, en este sentido, vemos ese martillo del nunca más, que es una metáfora perfecta para los pensamientos intrusivos y la rumiación obsesiva que caracterizan ciertos trastornos psicológicos. Aquí le estoy dando una aplicabilidad a un poema escrito en la era victoriana. Entonces, imagínense, todo podemos ir relacionando y tenemos que ir viendo. Entonces, los textos que relacionamos, su realidad y su aplicabilidad. También se puede hablar de marketing y medios de comunicación utilizando la imagen del cuervo y tono melancólico, ya en campañas de marketing para productos que pueden prometer misterio o películas de terror y misterio. Ahí el cuervo va a aparecer de manera magistral, una filosofía existencial donde pueden existir preguntas fundamentales como la confrontación con el absurdo del mundo y la soledad radical. Muy bien, entonces, en ese sentido, quería darles con un ejemplo lo que es intertextualidad, interaplicabilidad e intercontextualidad. Pero antes de culminar, vamos a así trabajar súper rápido. Quiero que ustedes participen, pueden escribir en el chat, pueden levantar la mano. Ya vamos a justamente participar. Denme un segundito. Me van a buscar la intertextualidad, intercontextualidad e interaplicabilidad de lo que les voy a mostrar. Muy bien. ¿Están viendo? ¿Se ve? ¿Se ve? Ya. Todos ustedes, sin excepción, deben conocer esta canción. Libre de Nino Bravo. Ya, algunos más que otros, pero por lo menos una vez en la vida la han escuchado. Entonces, vamos con la letra. Ahí dice, ¿verdad? Tiene casi 20 años y está cansado de soñar, pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. ¿De qué estoy hablando? Ya, Helen, dale. O sigue levantada la mano. Ariel. Adelante, Ariel, vamos. Hola, hola. Ariel, ¿puedes participar? Creo que tu micrófono no está bien, ¿no? Ya. Aquí estamos hablando de una persona que obviamente a esta edad todo lo quieren para ayer, ¿verdad? Muy bien. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. ¿De qué estoy hablando? Ya. Estoy hablando de una frontera, ¿verdad? ¿Yo puedo cruzar una frontera alegremente? Pues la respuesta es no, no lo puedo hacer. No puedo ir a otro país o puedo pasar una frontera así por así, solo porque yo quiero. Ahora, segunda parte. Con su amor por bandera se marchó cantando una canción. Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. Muy bien. ¿Qué quiere decir esta parte? La voz que le llamó, obviamente le dijo alto. El policía te dice alto disparo, el militar te dice alto, ¿verdad? Ah, muy bien. Ahora, la parte más brutal de la canción. Y tendido en el suelo se quedó sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar.
Ya, muy bien, ¿qué quieres decir? Que a esta persona le han disparado y está saliendo las flores carmesí de su pecho. Muy bien. Cuando escuchan una canción, cuando lean un poema, cuando lean un cuento y mucho más en el campo de la ciencia, analicen, analicen. ¿Qué dice? Analicen la letra. Por eso dice libre como el sol cuando amanece, yo soy libre. Ah, muy bien. Al final esta persona es libre, no como él hubiera querido, pero es libre, ¿verdad? Muy bien. Ahora, quiero que me intercontextualice. Primero, ¿de qué estoy hablando? ¿De qué trata la canción? Denme el contexto de la canción y cómo puedo relacionar con otros contextos. Adelante. Pueden participar o pueden escribir si gustan. Adelante. Ariel, ahora sí, Ariel, adelante. Participa. Ahora sí, ¿me escuchan? Sí, sí, ahora sí se escucha, Ariel. Sí, yo he escuchado la canción. Se trata de un joven que estaba escapando del lado ruso, del lado socialista, al lado capitalista, si va el término. Estaba cruzando el muro de Berlín Ah, ahora y lo sí. disparan. Alemania. Sí, sí, al lado, el muro de Berlín. A eso se refiere. Excelente, Ariel. La historia trata de una persona que quiso cruzar de un lado del muro de Berlín a otro. Incluso algunos hablan que el posmodernismo existe después de la caída del muro de Berlín y pues lo matan. Ahora quiero que me relacionen con otros contextos. Esta canción, ¿con qué otro contexto puedo relacionar? Ya, les doy uno. México, Estados Unidos. ¿Qué otros contextos puedo relacionar? Corea del Sur, Corea del Norte. ¿Qué otros contextos puedo relacionar? Son varios, son varios. Es algo que en la actualidad sigue pasando. Hay países que no tienen libertad de expresión. Ya hay lugares que uno, por sentirse libre y llegar a otro lugar, a una tierra prometida, puede cruzar, por ejemplo, la selva del Darién. Han debido escuchar, no, brutal, sus historias, ¿verdad? Y sí, es una gran parte para las fronteras. Entonces, ya estamos intercontextualizando. Estamos poniendo la realidad del muro de Berlín, porque esta persona ha quedado como símbolo y esta canción, porque yo puedo hablar de muchas otras fronteras, precisamente porque tiene relación. Ya, si yo les diría entonces una interaplicabilidad, ¿cómo puedo poner una interaplicabilidad de esta canción? A ver, contextos migratorios actuales, puedo hablar de contextos migratorios actuales. También me puedo ir a otro ámbito. Puedo hablar como un contexto de superación personal de una persona que sale de una relación opresiva o de un trabajo demasiado desgastante y la alambrada ya no es de metal, sino que esa alambrada ya es psicológica. Ah, estoy intercontextualizando. También en el contexto de derechos civiles, también estoy intercontextualizando. Y esta misma canción puedo relacionar con otros poemas o con otras canciones que hablen de lo mismo, de fronteras. Ariel, dime. Sí, Ah, también podríamos darle una interaplicabilidad al tema de la superación de vicios en mucha parte de la sociedad. Hay una película sobre eso como El Cementerio de Elefantes en La Paz. exacto, está excelente. Ya, entonces, ahí tú te puedes sentir preso de tu vicio y lo que quieres es salir libre. Le estás dando una connotación filosófica, está excelente. Es, Daniela dice búsqueda de identidad, que sí se puede dar también. Entonces, vean, no solamente me sirve para la parte real, o sea, la parte original, sino que yo estoy hablando de las partes filosóficas, estoy hablando de partes psicológicas también. ¿Algo más querés decir, Ariel? Ya.
Muy bien. Eso es lo que precisamente quería mi persona y justamente también la universidad que puedan ver el día de hoy. Cuando realizamos una investigación, entonces, no debemos irnos a la letra muerta en sí. La cita, párale de contar, aquí está. No, tenemos que ir más allá. Tenemos que agotar las instancias de la literatura. Ya por eso trataremos siempre de hacer un estudio holístico, o sea, del todo, sobre algún tema, y nos prestaremos textos que no siempre sean de la materia que estamos investigando, sino que nos sirva, que complemente. Luego es analizar el contexto. Primero tengo que entender el contexto de lo que yo estoy investigando. Ya muchas veces, si voy a ir donde los menonitas, ¿cuál es su contexto? No es el mismo que en la ciudad, es otra cosa, es otro pensamiento, es otra religión que mantiene, es otra filosofía. Entonces tengo que irme al contexto. ¿Y para qué me sirve? Y ese para qué me sirve, tener que ir relacionando con otras posibilidades de utilizar este conocimiento también en otros campos de la ciencia. Muy bien, eso es. A ver, Helen. No, la intertextualidad es el texto, son los distintos textos. El contexto es la intercontextualidad. ¿De dónde viene? Porque muchas veces tengo que analizar la historia. Ya como hemos dicho, la historia, las instituciones y la cultura hacen mucho, hacen mucho. Y la interaplicabilidad es cómo voy a utilizar también en distintos campos de la ciencia que el planteamiento original. Muy bien, ahora sí, si gustan pueden hacer algunas preguntas y luego vamos a ir con nuestros coordinadores para que les expliquen también precisamente del diplomado que es muy importante, del diplomado que ya tiene varias versiones que ha sacado a varias personas, justamente les ha servido muchísimo porque la investigación se aplica siempre en todos los campos. Se aplica en todos los campos y si ustedes quieren vivir de la investigación, revisar textos, calificar, entrar también a la parte de la docencia, tal vez algunos son docentes, entonces les va a servir muchísimo lo que va a ser este diplomado. Muy bien, ¿algunas preguntas que tengan, por favor? Chan, 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 chan. Wow, creo que no. Ninguna pregunta, ¿no quieren participar, acotar algo? Ya, entonces, vamos con la palabra también de nuestros coordinadores para que les puedan explicar entonces acerca del diplomado. ¿Ya? Adelante, por favor. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Mientras tanto, yo lo voy a cortar la presentación. Ya, perfecto. Entonces, esperamos a nuestros coordinadores para que tomen la palabra. Mientras tanto, podemos sacarnos una fotito así del recuerdo antes que empiece justo nuestra coordinadora. Los que quieran compartir cámara, una fotito y luego damos paso a Mariluz. Ya, muy bien. Entonces, compartan fotito, compartan su cámara. Muy bien, la cámara. Excelente. Y después, Mariluz, nos vas a mandar, ¿verdad? Sí. Perfecto. Muy bien, muy bien. Ya. Perfecto. Ahí estamos entonces. Ya. Mariluz, ¿puedo sacar, verdad? La cuenta de 3, porfa. Ya. Claro que sí, 1. Miguel. Ok. 1, 2 y 3. Muy bien. Perfecto, nos va a mandar después. Por mi parte, ya siempre es un placer poder trabajar con ustedes y es un privilegio. Ya estamos 1 año y medio que le ha pasado muy bien.
Ya, entonces, adelante, Mariluz, por favor. Bueno, muchas gracias, Magíster, por la exposición del tema. Bueno, al parecer creo que ya no tienen ninguna pregunta los participantes, o si tienen alguna pregunta pueden hacerlo levantando la mano o escribiendo en los chats. Daremos 2 minutitos, por favor, si tienen alguna otra consulta tal vez. Bueno, no habiendo preguntas, nuevamente, ¿no? Agradecerle, Magíster, por la exposición que nos ha brindado, por la información y también, ¿no? Agradecerle a todos los participantes que están presentes y por tomarse su tiempo. Y bueno, esperamos poder contar con alguno de ustedes en su participación. Y con esta reunión nos damos lo que es concluida la sesión. Nuevamente, muchas gracias, Magíster, y también a todos los participantes. Que tengan buena noche. Buenas noches, gracias.